En este ejercicio que podemos encontrar en el libro de Stevenson, libro recomendado por el profesor, ejercicio 13.2, está en los sugeridos del libro, dice así: tres unidades generadoras operan en paralelo a 60 Hz, teniendo valores nominales como se muestran aquí. Frecuencia 60 Hz y las potencias nominales 300, 500 y 600 megawatts cada una respectivamente, y del mismo modo me dan la pendiente en por unidad de cada uno de la curva característica de cada uno de ellos. Dicen que el del generador 1 es 5%, el generador 2 4% y el generador 3 el 3%, ¿de acuerdo? Y dice que por cambio de carga, debido a que se presenta un cambio de carga, se experimenta un incremento en la frecuencia del sistema de 0,3 Hz. O sea, me están dando el delta de F. Ahora dice, antes de que ocurra cualquier acción de control suplementario, recuerden que el suplementario es el que me lleva a la frecuencia después de que se bajó otra vez a la nominal, determine la cantidad de cambio de carga en el sistema y también la cantidad de cambio en generación de cada unidad para absorber el cambio de carga. Entonces, en este caso me dicen que ya tengo el delta F, pero aquí hay algo particular en este ejercicio con respecto a los dos que hicimos anterior, y fíjense que el delta F me dio positivo. Recuerdan que antes me estaba dando negativo, o sea, la frecuencia bajaba. En este caso, como me da positivo, quiere decir que la frecuencia subió. ¿Por qué subió? Pues ya no porque llegó una carga, sino porque se retiró una carga. Al retirarse una carga queda más liberado el sistema y entonces empezaría a girar más rápido, y el girar más rápido hace que la frecuencia aumente. Eso fue lo que sucedió aquí. Pero miremos, a ver qué pasa. Entonces dice, encuentre la cantidad de carga del sistema. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Mediante la fórmula que siempre hemos usado, ¿cierto? El delta P va a ser igual a menos delta F sobre la frecuencia eh, original del sistema, y eso multiplicado por la sumatoria que tenemos aquí. Abriendo la sumatoria, en este caso como son solo tres unidades generadoras, pues tengo que es la nominal del uno más la nominal del otro más la nominal del tercero, y todo eso sobre cada una de sus pendientes. Reemplazando los valores por ecuaciones menos, fíjense. Entonces tengo menos este 0,3, que es el valor que me están dando aquí en el ejercicio, sobre 60, que es la fundamental, bueno, fundamental no, original del sistema, y eso multiplicado por esta relación que tenemos aquí, eso me da que es menos 192,5 megawatts. Quiere decir que salió del sistema esa cantidad de carga de megawatts. Entonces, ese es el valor que teníamos allí. ¿Por qué? Porque ya teníamos en este caso delta F y me estaban pidiendo era el delta P total del sistema. Y como opción B me dicen que haga el delta P de cada uno de los generadores, porque como son tres, los tres estaban generando todo, pero si salieron 192, entonces ¿cómo se acomodan para que esos 192 sean repartidos entre todos? ¿De acuerdo? Entonces vamos a mirar la parte B del ejercicio. Para resolver el cambio de la potencia, entonces sería igual. Recuerden que fue una potencia que fue negativa, es decir, que salió del sistema. Y entonces aplicando la fórmula que tenemos aquí, delta P sobre la sumatoria por esto, expandiendo la sumatoria, como son solo tres generadores lo que tenemos en este momento, pues nos queda de la siguiente manera. Menos 192, recuerden que la potencia está en megawatts, ¿sí? Entonces por eso nos va a dar en megawatts. Y pues se cancela y me quedarían estos megawatts que son los de la respuesta, ¿verdad? Entonces, reemplazando los datos, fíjense que para el 1, pues sería, esto es lo mismo, potencia nominal 1, que es 300, 500 y 600 respectivamente sobre cada una de sus pendientes. Y en este caso para la 1, pues es la del generador 1, para el 2 la del generador 2, para el 3 la del generador 3, y eso me da que el cambio que sufrió, el cambio que surgió en el generador 1, pues son menos 30 megawatts, en el generador 2 son menos 62,5 megawatts, y en el generador 3 son menos 100 megawatts. ¿Cómo lo hicimos? Entonces reemplazando los valores en esta fórmula, porque ya teníamos el delta P total. Recuerden que este delta P es la carga total que entró o salió del sistema, que experimentó el sistema. Bien. Sigue otra parte del ejercicio y dice así. Recuerden que tenemos este sistema que está operando 60 y tenía tres generadores. Un sistema de tres generadores, o podríamos decir un área con tres generadores, y las características más los análisis que acabamos de hacer en el ejercicio, que pues la parte A y B. Ahora dice una parte C. Un sistema también de 60 Hz
Dice el ejercicio C que este sistema se conecta a un sistema vecino por una línea de interconexión, cuyo valor de potencia programado entre la interconexión es de 400 megawatts, ¿sí? Pero dice que suponga que en el sistema vecino un generador sale de servicio, cambiando el valor programado, aquí era 400, ahora el valor programado al salir de servicio sería 631. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este sistema tiene que aportar eso que salió o que salió del sistema, ¿sí? Entonces, la pregunta es nuevamente, para este sistema, encuentre cómo afecta el incremento en generación de cada una de las tres unidades, ¿sí? Y también nos piden encontrar el error del área del sistema, sabiendo que la desviación de frecuencia es igual a esto. Recuerden que la desviación de frecuencia se usa para poder hacer el control, ya que tenemos que sumar potencias con frecuencias. Entonces es un factor que me permite pues hacer esa comparación de unidades, ¿sí? Entonces vamos a resolver la primera parte. ¿Qué va a suceder? Pues entonces que ese incremento en el sistema, fíjense que de 400 a 631, yo tengo un delta P que en este caso sería 231. Entonces voy a asumir que esos 231 megawatts son el cambio en el sistema, porque ya estaba conectado, estaba normal, estaba funcionando con frecuencia de 60 cuando había una interconexión de 400 megawatts, pero ahora que salió de servicio, pues se cambió el valor programado, o sea, se cambió ese valor que estaba programado a 631, es decir, hubo un cambio y ese cambio es de 231 megawatts. Ese va a ser mi delta P total y a partir de ese valor vamos a resolver el ejercicio, encontrar el delta para el generador 1, generador 2 y generador 3. Empleando las ecuaciones que teníamos, entonces recordemos que delta P es igual a menos la sumatoria por el delta F sobre FR, ¿sí? ¿Recuerdan? Y entonces nosotros vamos a expandir esto que me queda así, 3 generadores por FR, ¿verdad? Reemplazando los valores todos conocidos excepto delta F. Entonces tengo el 231 megawatts, estas potencias están en megas, por eso se cancelan, pero todas están en megas, ¿de acuerdo? Entonces tengo aquí y puedo despejar de esta operación a delta F, dándome delta F como menos 0,36. Podemos decir nosotros que la nueva frecuencia nueva del sistema, pues es igual a los 60 Hz menos el 0,36. O sea que la nueva frecuencia del sistema será, tendríamos 59.64. Entonces, 59.64 Hz. Esto también está pues en Hz, ¿no? Esa va a ser la nueva frecuencia del sistema. La vamos a necesitar para el cálculo del error. Entonces, esta la vamos a necesitar para el cálculo de error. Entonces, la nueva frecuencia del sistema es 59.64. Y con esto, pues, vamos a calcular los delta PGI, ¿sí? Entonces, voy a borrar esta parte y continuamos. Utilizando entonces la fórmula esta que teníamos para calcular. Tenemos dos, pero vamos a dar esta. Esta fórmula que tenemos para calcular, pues, el cambio de potencia o la potencia que aumentó en el sistema en cada una de las unidades, pues tenemos menos el delta F sobre FR. Recuerden que este es el error de frecuencia, esta es la frecuencia nominal del sistema, que sería 60, esta es la potencia nominal del sistema y esta es la pendiente por unidad del sistema. Cuando digo sistema me refiero a cada generador, ¿sí? Reemplazamos los valores, fíjense que este delta F fue el que encontramos hace un momento y reemplazando valores obtengo que el cambio para PG1 es de 36 megawatts, o sea que quiere decir entonces que el generador 1 tiene que asumir 36 megawatts, el generador 2 tiene que asumir 75 megawatts y el generador 3 120 megawatts. Eso me daría una suma total de 231. Recuerden que el problema en este caso es que este sistema que estaba operando normal a 60 se conectó a otro sistema y estaban compartiendo entre ellos 400, pero eso ya estaba programado, igual seguía trabajando a 60. Pero en ese sistema vecino sale un generador de servicio y el valor que estaba programado de intercambio entre ellos cambió de 400 a 631. Quiere decir que hubo un cambio de carga de 231 megawatts, ¿sí? Y entonces eso nos llevó a decir que se afectó la potencia, la frecuencia, porque antes estaba a 60, ¿sí? Estaba a 60, pero
al aumentar la carga, en este caso, de los dos sistemas, al aumentar la carga, porque salió un generador, pues entonces la frecuencia baja, que es lo que hemos estado trabajando. Aumenta la carga, baja la frecuencia y entonces fíjense que la frecuencia bajó menos 0,36 y ya entonces quedaría trabajando a 59,64, ¿cierto? Eso hace entonces que cada una de las unidades que están aquí respalden esos 231. Y entonces el problema, según lo que acabamos de expresar aquí, lo que dice es que esos 231 se reparten. 36 megawatts para el generador 1, 75 megawatts para el generador 2 y 120 megawatts en el generador 3. Estas unidades están en megawatts. Recuerde que estoy operando todo en megawatts. Entonces, fíjense que 300 megas, pues es lo que me da el mega, ¿sí? Aquí iría megas, 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 pero yo estoy asumiendo que están en megas, por eso la unidad es megas. Y no estoy asumiendo, mira, acá dice que están megas, ¿de acuerdo? Bien, entonces así es que se resuelve este tipo de ejercicio. Me falta entonces encontrar el error de área del sistema cuya desviación es esta, pues cuando sucedió eso que cambió el intercambio, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer eso y con eso damos terminado el ejercicio. Entonces, nuevamente volviendo a la ecuación del error de área para la interconexión, miremos que la potencia A es la potencia real. Recuerden que este es el valor real y este fue el valor programado. ¿Cierto? Aquí real y programado. Bien, entonces tenemos que el valor real pues es 631, ¿sí? Eso es lo que hay en la interconexión. Mientras que el valor programado había sido 400. Entonces 631 menos 400 menos 10 que va por fórmula B es esa desviación o factor de desviación. Recuerden que es que se lee la potencia, se lee la frecuencia y entre los dos se unen para calcular el error y entonces luego hacer el control que me llevaría a la frecuencia del sistema nuevamente a 60 Hz. Pero bueno, entonces en este caso sería, el error es en potencia que tengo este, que son 231, me daría esta resta menos los 10 por ese valor que me dieron, por el delta F, que fíjense, ya lo habíamos encontrado, ¿sí? Y lo tenemos ahí. Esto poniéndolo en la calculadora, pues me va a dar una respuesta y la respuesta en este caso sería... Entonces tenemos que el error es 22,2 megawatts. Y con eso entonces damos por terminados los ejercicios sobre este tema que nos correspondió en la exposición. Muchas gracias a todos por la atención prestada y les enviamos entonces la presentación, el video y al profe y a ustedes, compañeros.